La experiencia griega del azar y el concepto de azar en la filosofía de Aristóteles. Continuación, la experiencia griega del azar por Iván de los Ríos Gutiérrez. El objetivo de la primera parte de nuestra investigación es realizar un recorrido histórico por la configuración semántica del vocablo griego azar, desde sus orígenes en Homero y Hesíodo hasta el primer ensayo de sistematización teórica llevado a cabo por Aristóteles en la física. La doctrina aristotélica del azar constituye a nuestro juicio un momento fundamental en la historia de la filosofía de Occidente, y ello por tres razones. En primer lugar, por la decisión filosófica de traer a concepto e integrar en el seno de las investigaciones físicas y prácticas el fenómeno cotidiano de la incertidumbre, la suerte y la casualidad. En segundo lugar, porque esa decisión se perfila históricamente como la primera doctrina filosófica orientada al análisis de una dimensión de problemas ciertamente residual en el interior de los grandes interrogantes teóricos, pero no por ello menos importante que desde este punto de vista de una preocupación filosófica por lo humano en sentido estricto. Por último, la doctrina aristotélica sobre la suerte y la casualidad resulta absolutamente crucial por cuanto impugna una predilección teórica de hondo calado en el pensamiento occidental, a saber, aquella que culmina con la declaración programática de Hegel, según la cual eh, en efecto, líneas generales, en líneas generales, el proyecto filosófico de Occidente permite aislar con precisión aquellos conceptos que expresan los aspectos secundarios, coyunturales y marginales de lo real a partir de una propuesta metafísica y epistemológica centrada en las coordenadas de la inmutabilidad, la eternidad, la estabilidad y la permanencia. En este sentido, nociones como devenir, azar, accidente, evento y casualidad constituyen las notas características de un ámbito ontológico subsidiario que bien podemos denominar modalidad accidental del ser y del acontecer. En nuestra opinión, la doctrina aristotélica del azar contribuye de manera singular a la reivindicación de esta región ontológica sistemáticamente despreciada por las líneas mayores de la historia del pensamiento filosófico. Una reivindicación indicadora tanto del alcance inagotable del proyecto filosófico de Aristóteles como de su carácter más íntimo en cuanto a investigador. En efecto, la teoría del azar representa un claro síntoma de la actitud de Aristóteles como científico, filósofo y heredero magistral de la tradición griega arcaica. Una figura en la que se combinan la perfección, la pasión por los grados supremos de la inteligibilidad y la atención a los ángulos residuales y marginales de lo real, otorgando así un espacio reflexivo a todo aquello que, siendo el caso, no puede ser plenamente reconducido a la plenitud de la forma,
a la determinación de la esencia o a la transparencia de la explicación científica. Junto a tales motivaciones localizamos la relevancia de la doctrina aristotélica del azar, la suerte y la casualidad en su vinculación con otros lugares ajenos al corpus, frecuentemente pasados por alto en la investigación erudita. En concreto, nos referimos a aquellas fuentes que limitan, nutren y generan la prosa filosófica, actuando como su horizonte de sentido. Esto es, las distintas modalidades expresivas de la religiosidad griega tal como nos ha sido históricamente transmitida en la épica homérica. La lírica arcaica y el drama ático, así como como el espíritu crítico encarnado en la posteridad, en la prosa científica de la ilustración ateniense. La doctrina aristotélica del azar, si bien inaugural y filosóficamente autónoma, constituye un momento clave en la historia del pensamiento humano, por cuanto tiene y precisamente de prefilosófica y arcaizante. De hecho, la noción que nos convoca y que traducimos por el momento y de modo extremadamente vago como azar, no es en sí la misma, no es en sí misma un tecnicismo filosófico, menos aún un término científico o estadístico en el sentido moderno. No estamos ante una instancia exclusiva de la prosa científica, ni ante una noción forjada por el primero de sus sistematizadores. El problema del azar que se viene anunciando en el vocablo griego azar y más aún el vocablo mismo configuran una instancia lingüística muy anterior a Aristóteles que condensa en su interior una determinada experiencia humana de la incertidumbre como rasgo esencial de la existencia humana. La experiencia en concreto que denominamos griega y que se muestra en diversas modalidades expresivas a través de su propia evolución interna en el tiempo. En este sentido, la teoría aristotélica de la suerte y la casualidad no viene a encarnar la resolución sistemática de un problema estrictamente filosófico, sino antes bien la respuesta a la contribución de la filosofía a un interrogante insoluble anclado firmemente en la tradición literaria griega y en el cuestionamiento humano del lugar propio en el interior de la totalidad del ser. Por esta razón, la aproximación a los textos aristotélicos que nos incumben no podría nunca prescindir de un breve recorrido por la dimensión que posibilita histórica y semánticamente el tratamiento filosófico del azar. En efecto, podemos afirmar que la primera doctrina filosófica en cuanto a la suerte y la casualidad se articula en Grecia en el siglo IV a.C., alrededor de una noción de azar profundamente enraizada tanto en la mentalidad religiosa como en el lenguaje cotidiano de la Grecia antigua. Por ello, partiendo de un análisis de la evolución semántica y nocional de este sustantivo hipostasiado y al hilo de nuestro deseo de contextualizar
la doctrina filosófica de Aristóteles en un marco más amplio que el de la prosa especulativa, pretendemos poner de relieve el hecho de que la tradición prearistotélica alberga en su interior una clara conciencia lingüística de la naturaleza variable, precaria, frágil e incierta de la condición humana. Tal experiencia es precisamente la que Aristóteles intentará abordar desde las posibilidades expresivas de una terminología filosófica que él mismo contribuye a consolidar históricamente. En la lengua griega en la que escribía Aristóteles encontramos un cauce expresivo fundamental de la experiencia humana en la incertidumbre, el verbo del encuentro por excelencia desde la poesía homérica. El objetivo de una breve orientación semántica en el sentido de los términos relativos a incierto es el de posibilitar la asistencia a la formación nocional y no lingüística de un concepto de enorme complejidad que terminará por constituir en el seno de la cultura griega un sugerente nódulo de problemas e interrogantes. Con ello queremos además desvelar el sentido práctico que subyace desde los orígenes a toda interpretación del azar y que se prolonga hasta las doctrinas del propio Aristóteles. De este modo, la perspectiva semántica y la atención a los diferentes usos del término azar en la literatura griega prearistotélica nos servirán de apoyo para la confirmación de lo que constituye la propuesta fundamental de nuestro trabajo, a saber, la reivindicación de la dimensión práctica del azar en el interior del pensamiento aristotélico frente a un reduccionismo cientificista de corte moderno que restringe la suerte y la casualidad a coordenadas estrictamente epistemológicas, nomológicas o estadísticas. Veremos cómo la investigación semántica de azar definirá desde muy pronto el fenómeno fortuito de las coordenadas de la excepcionalidad, es decir, como acontecimiento infrecuente de carácter incierto, indeterminado, inesperado, imprevisible, presentando además la intervención de las diversas figuras de azar siempre en el contexto práctico del interés humano en relación a un agente racional que de modo repentino y parcialmente incomprensible experimenta modificaciones inesperadas relevantes para su proyecto existencial, las cuales sin embargo no pueden reducir a modelos explicativos de corte causal, a pesar del carácter exterior y accidental de tales incidencias. El encuentro fortuito representa un acontecimiento significativo para un sujeto racional que no ha elegido ni planteado las consecuencias inmediatas resultantes del mismo. Las diferentes respuestas a la pregunta por el origen y la naturaleza de la dimensión que acabamos de denominar exterior y accidental, de la esfera indiscutible que opera de modo ambiguo en nuestra cotidianidad y literalmente nos encuentra o nos sale al paso, delimitan diversas fases en la evolución de un problema fundamental de la religiosidad griega. Podemos definir
tal conflicto en dos momentos. En primer lugar, como el problema general de las relaciones entre el hombre y la divinidad. En segundo lugar, como el problema de las relaciones entre el hombre y el mundo, entendido este último como ámbito de intervención o espacio de juego de la divinidad. Este contexto acompaña necesariamente todo acercamiento teórico a las nociones de azar, suerte y casualidad, pues delimita y clasifica el espacio reflexivo en cuyo interior será localizado el fenómeno fortuito. Veremos cómo a partir de las propuestas interpretativas de la relación entre lo divino y lo humano, la figura del azar irá cobrando una consistencia cada vez más sólida, llegando a convertirse en época helenística en una verdadera obsesión. En este sentido, nos interesa especialmente atender al proceso de configuración de la noción filosófica de azar, por ejemplo, de su sentido terminológico mediante el análisis de la evolución semántica del vocablo griego azar. Dicha configuración, tal y como trataremos de mostrar, mantiene un valor constante a través de las distintas interpretaciones. Es la expresión del encuentro significativo entre la singularidad del individuo y la exterioridad que lo contiene. De Homero a Aristóteles, la transformación semántica del término nos conducirá desde la idea de incertidumbre como mero encuentro físico y espacial en el contexto bélico de la poesía homérica, eh, pasando por el sometimiento de la azar a la divinidad como una de sus funciones en Píndaro y en la arcaica, hasta el pensamiento antinómico ilustrado y la filosofía del propio Aristóteles, en la que azar se consolidará finalmente como índice de indeterminación e instancia paralógica secularizada y desdivinizada. De este modo, la imagen del encuentro exterior significativo evolucionista desde un nivel básico asociado al contacto físico en el campo de batalla en la Ilíada, adquiriendo paulatinamente connotaciones de carácter abstracto que permitirán la configuración de un pensamiento complejo sobre el ámbito cotidiano de los sucesos imprevistos en la esfera del interés humano, encontrar la amistad o el amor, la riqueza o la miseria, encontrar la felicidad o la muerte y encontrarlas bien sobre el trasfondo religioso de una fuente divina que nos destina y regala, o sobre el escenario ilustrado de una indeterminación natural que promueve la intervención responsable de agentes racionales y autónomos, confirmando una vez más la imposibilidad de un control omnímodo del intelecto sobre todos los ángulos de la vida humana y del universo físico. A pesar de las diferencias patentes en el discurso filosófico y las fuentes del que éste se nutre, nuestro objetivo a lo largo de esta primera parte de la investigación será mantener en todo momento una orientación específica. Ciertamente las posibles estrategias de asedio al concepto aristotélico de azar son numerosas: cosmológica, física y epistemológica práctica. Pensamos que en el caso de la doctrina aristotélica del azar, estas dimensiones deben ir precedidas de una investigación semántica que nos guíe en la comprensión del fenómeno que nos convoca y del concepto que nos representa. Ahora bien, dicha investigación
parece inviable al margen de una breve incursión en el contexto genético y en la práctica discursiva en las que opera la noción que nos interesa. Por ello, tal como hemos indicado unas líneas más arriba, nos ha parecido indispensable insistir en el trasfondo religioso del problema filosófico y acudir a las fuentes literarias que definen sus orígenes a modo de preámbulo al análisis de la evolución semántica de Azar. Punto. Continuaremos con este ensayo más adelante.